Durante 5 años, limpió aquella inmensa mansión en completo silencio. Todos la trataban como si no valiera nada. Pero aquella mañana, cuando un abogado cruzó la pesada puerta, el destino de todos cambió para siempre. Las personas que más la habían humillado descubrieron que jamás habían sabido quién era realmente. Quédate hasta el final porque esta impactante historia demuestra que la verdadera grandeza nunca necesita presumirse ante los demás. Antes de comenzar, dime en los comentarios desde qué ciudad de México o de Latinoamérica nos acompañas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias y leer cada uno de sus mensajes llenos de cariño. El reloj apenas marcaba las 4 de la madrugada cuando Guadalupe comenzaba su pesada rutina diaria. El frío calaba profundo en su pequeña habitación ubicada en el patio trasero de la enorme mansión en Polanco. A sus 35 años, sus manos ásperas contaban la triste historia de innumerables sacrificios silenciosos. Trabajaba de sol a sol, soportando el desprecio constante para poder comprar las costosas medicinas de su madre. Su madrecita vivía en un humilde rincón de Monterrey luchando contra una grave enfermedad degenerativa. Guadalupe enviaba cada centavo que ganaba, quedándose apenas con lo indispensable para sobrevivir en medio de tanta riqueza ajena. La familia Garza representaba a la más alta y arrogante sociedad de toda la capital mexicana. Eran dueños de múltiples empresas exitosas, pero carecían por completo de empatía, tratando a sus empleados como simples objetos. Doña Carmen, la matriarca de la imponente familia, caminaba siempre con la barbilla levantada y mirada despectiva. Le tenía estrictamente prohibido a Guadalupe comer en la cocina principal, obligándola a tomar sus alimentos completamente fríos. ¿Te quedarías después de tanta humillación constante? Guadalupe tragaba sus lágrimas, sentada en las escaleras del cuarto de lavado. Sabía perfectamente que el tratamiento médico de su madre dependía enteramente de su dolorosa e inquebrantable resistencia. El hijo mayor, Mauricio Garza, era un joven sumamente caprichoso que disfrutaba hacerle la vida de cuadritos. Frecuentemente tiraba basura al piso recién trapeado solo para verla arrodillarse nuevamente a limpiar con evidente y profunda desesperación. La soledad de Guadalupe en aquella opulenta casa era abrumadora, pero su espíritu se mantenía firme como un roble. Por las noches, cuando la inmensa mansión finalmente quedaba en completo y absoluto silencio, ella despertaba realmente. Nadie sabía lo que hacía durante esas largas y heladas madrugadas de constante y pesado insomnio. La familia Garza juraba que la mujer apenas sabía leer y escribir, asumiendo con total ignorancia su evidente inferioridad. Creían firmemente que su pequeño y limitado mundo se reducía a las cubetas, los trapos húmedos y el olor a cloro. Jamás imaginaron que bajo su viejo colchón se escondía una historia verdaderamente fascinante y completamente inesperada. Existía un enorme secreto que ella guardaba celosamente en una pequeña y discreta caja de madera tallada. Contenía gruesos libros de contabilidad avanzada y documentos financieros que ninguna simple empleada de limpieza sabría cómo interpretar correctamente. Un día cualquiera, los Garza organizaron una elegante cena para recibir a unos inversionistas europeos sumamente importantes. La tensión en la casa era verdaderamente insoportable y doña Carmen corría por los pasillos gritando insultos al personal. Guadalupe cargaba pesadas bandejas llenas de finas copas de cristal cortado, moviéndose con una gracia sorprendentemente discreta. De pronto, uno de los empresarios extranjeros tropezó levemente, derramando vino tinto sobre la impecable camisa de su traje. El distinguido hombre comenzó a disculparse profusamente en perfecto francés, sintiéndose muy avergonzado frente a todos los presentes. Mauricio lo miraba confundido, sin entender absolutamente nada, demostrando su total ignorancia frente a los importantes y millonarios invitados. Lo que ocurrió minutos después, nadie pudo imaginarlo en aquella sala llena de arrogancia y absurda superficialidad. Guadalupe se acercó rápidamente con un paño limpio y le susurró unas perfectas palabras de tranquilidad en el mismo idioma. El empresario la miró completamente asombrado al escuchar un francés tan refinado, culto y sin ningún acento. Guadalupe bajó la mirada inmediatamente,
fingiendo que solo repetía una frase sin sentido que había escuchado en alguna telenovela. Desapareció hacia la cocina temblando de pánico, sabiendo que el riesgo de ser descubierta era demasiado grande. A veces, su verdadera y brillante esencia escapaba sin querer a través de esos pequeños pero inmensamente reveladores detalles. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Guadalupe sabía que debía mantener su papel a la perfección diariamente. Su supervivencia en ese infierno de paredes de oro dependía de su capacidad para seguir siendo una sombra invisible. La crueldad inagotable de la familia Garza verdaderamente no tenía límites, ni siquiera en los momentos de tragedia. Una tarde lluviosa, la salud de la madre de Guadalupe empeoró repentinamente, necesitando atención médica de extrema y absoluta urgencia. Ella le suplicó a doña Carmen un pequeño adelanto de su humilde sueldo para poder enviar algo de dinero. Necesitaba ayudar a su hermana menor, que cuidaba a la anciana en Monterrey con desesperación, angustia y mucho miedo. La señora Garza la miró desde la enorme comodidad de su fino sillón de terciopelo y soltó una carcajada. Le dijo cruelmente que los problemas económicos de la servidumbre no eran asunto suyo ni de su adinerada familia. Le exigió con furia que regresara inmediatamente a trapear la entrada principal, porque estaba dejando horribles manchas de lodo. El corazón de Guadalupe se rompió en 1000 pedazos de profundo dolor e impotencia ante tanta maldad humana desmedida. Caminó lentamente hacia la entrada principal, con las lágrimas resbalando por sus mejillas cansadas y visiblemente marchitas. Sentía que el mundo entero se derrumbaba pesadamente sobre sus frágiles hombros mientras el ruido de la fuerte lluvia caía. Pero incluso en medio de esa terrible y sofocante oscuridad, una fuerza divina e inexplicable la mantenía de pie. No era rencor ni deseos de venganza lo que ardía intensamente en su noble y lastimado pecho todas las noches. Era una dignidad profunda, silenciosa e inquebrantable, que ninguna humillación, por más cruel que fuera, lograría arrancar de su alma. Continuó tallando el fino mármol importado, recordando la dulce sonrisa de su madre enferma, que dependía de su sacrificio. Los días seguían pasando lentamente, y las pequeñas pistas sobre su verdadero origen continuaban apareciendo sutilmente en la casa. Una soleada mañana, llegó a la inmensa mansión un nuevo y costosísimo cuadro para decorar la elegante biblioteca privada. El pretencioso decorador de interiores hablaba maravillas de la pieza, asegurando que valía una verdadera fortuna incalculable en dólares. Guadalupe estaba sacudiendo cuidadosamente el polvo de los estantes cercanos cuando escuchó la conversación y decidió acercarse un poco. No pudo evitar detenerse unos breves segundos para observar detenidamente las finas pinceladas sobre el viejo y desgastado lienzo. Sin darse cuenta, murmuró en voz baja que el uso del pigmento azul cobalto era demasiado brillante para esa época. Doña Carmen, que pasaba casualmente por el pasillo, se detuvo en seco y la fulminó con una mirada llena de furia. Le gritó escandalosamente frente al decorador que una simple sirvienta ignorante no tenía ningún derecho a opinar sobre arte. Guadalupe agachó la cabeza pidiendo disculpas rápidamente, escondiendo el hecho de que conocía perfectamente la colección completa de ese pintor. Alguna vez en su pasado oculto, ella misma había estudiado a la perfección cada técnica utilizada por ese famoso artista. La tensión en la casa crecía continuamente porque se acercaba la temida fecha de la lectura del testamento final. El difunto don Ernesto Garza había sido el verdadero patriarca, un hombre sumamente justo y de un inmenso corazón. Falleció años atrás, dejando todos sus complejos asuntos legales envueltos en un largo, tedioso y muy misterioso proceso notarial. Don Ernesto era el único en aquella lujosa casa que alguna vez miró a Guadalupe con verdadero respeto humano. A diferencia de su cruel viuda y de su arrogante hijo, el anciano solía sentarse pacíficamente en el florido jardín. Disfrutaba conversar largas horas con ella sobre las lecciones de la vida, el valor del esfuerzo y la auténtica honestidad.
Nadie sabía de qué hablaban exactamente durante aquellas hermosas y doradas tardes de otoño bajo la sombra de los árboles. La familia Garza siempre vio con pésimos ojos esa extraña cercanía, considerando indigno que un millonario hablara con la servidumbre. Cuando él murió trágicamente de un repentino infarto, doña Carmen se encargó personalmente de hacerle la vida imposible a Guadalupe. Estaba completamente convencida de que la humilde empleada de limpieza quería aprovecharse económicamente del viejo y robarle su inmensa fortuna. Lo que la ambiciosa y superficial viuda ignoraba por completo era que Guadalupe jamás le pidió un solo centavo prestado. Su hermosa amistad se basaba en la admiración mutua, en el reconocimiento sincero de dos almas nobles que entendían el dolor. ¿Te quedarías después de tanta humillación diaria sabiendo que nadie te defiende? Muchos habrían renunciado inmediatamente al día siguiente del funeral, pero Guadalupe decidió quedarse firmemente, soportando los crueles e injustos latigazos del desprecio constante de quienes ahora controlaban la mansión. Sabía que huir cobardemente sería darle la razón a quienes la juzgaban duramente por su ropa sencilla y desgastada. Ella tenía un propósito mucho más grande y trascendental que requería de una paciencia infinita y una fe verdaderamente inquebrantable. El aniversario luctuoso de don Ernesto coincidía con la gran e importante fiesta anual de la prestigiosa empresa familiar Regiomontana. Los ostentosos preparativos para la esperada gala mantenían a la mansión entera en un estado de caos y estrés absoluto. A Guadalupe le asignaron cruelmente las tareas más pesadas, agotadoras y humillantes durante toda esa larga e interminable semana. La obligaron a pulir la inmensa platería completa a mano hasta altas horas de la fría, oscura y solitaria madrugada. Mientras tanto, la arrogante familia dormía plácidamente en sus inmensas y cómodas habitaciones climatizadas, sin importarles el cansancio extremo ajeno. El nivel de agotamiento de Guadalupe era tan visible que incluso el chofer de la familia decidió ofrecerle su ayuda. Pero ella, con esa dulce sonrisa amable que nunca desaparecía del todo, le agradeció sinceramente y rechazó la noble oferta. Siguió frotando las pesadas cucharas y tenedores de plata hasta que las yemas de sus cansados dedos comenzaron a sangrar. Esa misma noche, mientras caminaba lentamente hacia su pequeño cuarto, escuchó una intensa conversación privada desde el gran despacho principal. La pesada puerta de caoba estaba ligeramente entreabierta y la voz de Mauricio resonaba llena de evidente pánico y preocupación. El joven heredero hablaba por teléfono a gritos con el abogado principal de la corporación familiar, exigiendo respuestas inmediatas. Mencionaba desesperadamente que las cuentas bancarias de la empresa estaban en números rojos y que necesitaban liquidar varias propiedades urgentemente. Si no lograban esconder el masivo desfalco millonario que él mismo había provocado por su incompetencia, perderían el control absoluto. Guadalupe se quedó completamente paralizada en el pasillo oscuro, absorbiendo cada palabra y término financiero con la agilidad mental necesaria. Comprendió de inmediato la inmensa magnitud del fraude corporativo que el arrogante heredero estaba planeando para robarle el brillante futuro. Querían engañar descaradamente a los antiguos socios fundadores que alguna vez confiaron ciegamente en la honestidad de su difunto padre. A la mañana siguiente, el inmenso estrés de la familia se reflejó en un trato aún más cruel, despótico y despiadado. Doña Carmen estaba frenética porque su vestido exclusivo de diseñador necesitaba un difícil ajuste de última hora para la noche. Culpó injustamente a Guadalupe por no haberlo llevado antes a la modista, arrojándole el costoso vestido directamente a la cara. Le gritó enfurecida que era una perfecta inútil, una ignorante y una retrasada mental que no servía para absolutamente nada. Los otros empleados de la mansión bajaron la mirada rápidamente, llenos de terror puro, mientras Guadalupe recogía la fina seda. Lo hizo con una calma tan profunda y misteriosa que a doña Carmen le resultó sumamente provocadora, ofensiva y desconcertante. No había ningún rastro de sumisión cobarde ni miedo en los oscuros ojos de Guadalupe,
en ese preciso y tenso instante. Por un fugaz segundo, doña Carmen sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda al ver la imponente y firme mirada. Pero su desmedida arrogancia cegó a la matriarca rápidamente y volvió a levantar la voz, exigiéndole que desapareciera de su vista. Guadalupe dio media vuelta en completo silencio y caminó directamente hacia la zona de lavandería sin emitir un solo quejido. Sabía perfectamente que el tiempo, inexorable y justo, pondría cada pieza de aquel injusto rompecabezas exactamente en su lugar correspondiente. Las frenéticas horas previas a la esperada y gran gala se convirtieron en un verdadero infierno de exigencias y desplantes. La lujosa mansión brillaba de manera espectacular, ocultando bajo su resplandeciente fachada la miseria humana de quienes la habitaban diariamente. Se creían dueños absolutos del mundo entero simplemente por tener unos cuantos millones de pesos guardados en sus abultadas cuentas. Lo que ocurrió minutos después, nadie pudo imaginarlo en medio de tanta ostentación, lujo desmedido y aplausos llenos de falsedad. Guadalupe estaba acomodando pacientemente las últimas copas de cristal en el salón principal, cuando escuchó su propio nombre con veneno. Un exclusivo grupo de invitadas de la más alta sociedad regiomontana la señalaban discretamente mientras reían cubriendo sus bocas finamente. Doña Carmen se les acercó rápidamente para disfrutar del cruel chisme, comentando en voz alta lo difícil que era conseguir servidumbre. Dijo burlonamente que Guadalupe era tan torpe, lenta e ignorante, que probablemente ni siquiera sabía contar las monedas de su quincena. Las fuertes carcajadas resonaron en el inmenso salón finamente decorado, golpeando el alma noble de Guadalupe con una fuerza devastadora. Ella apretó fuertemente la pesada bandeja dorada que sostenía hasta que sus nudillos se pusieron completamente blancos por la inmensa tensión. Luchaba con todas sus fuerzas contra las traicioneras lágrimas que amenazaban seriamente con delatar su inmenso dolor frente a todas. ¿Qué habrías hecho tú frente a tanta burla pública y desprecio gratuito de personas que ni siquiera conocen tu verdadera historia? En ese momento crítico, habría sido inmensamente fácil soltarlo todo, tirar la bandeja y salir corriendo para no volver jamás. Pero ella pensó inmediatamente en las necesarias medicinas, en la dulce y cansada sonrisa de su madre a muchos kilómetros. Tragó su propio orgullo una vez más y continuó trabajando estoicamente durante la elegante y lujosa recepción como una sombra. Servía finos canapés y retiraba rápidamente los platos sucios, esquivando las miradas despectivas y los crueles comentarios clasistas de los invitados. Todos ellos se sentían inmensamente superiores simplemente por llevar un apellido de gran renombre en la frívola y elitista sociedad. La suave música clásica inundaba el elegante ambiente, creando una atmósfera de falsa sofisticación y riqueza desmedida entre los presentes. Guadalupe reconoció la hermosa melodía al instante. Era una pieza compleja que ella misma solía interpretar magistralmente en el piano. Sus dedos lastimados se movieron involuntariamente sobre la bandeja de plata, siguiendo el difícil ritmo de la partitura completamente invisible. Lo hacía con una precisión absoluta y nostálgica que pertenecía a una vida pasada que ahora parecía un recuerdo lejano. Uno de los talentosos músicos contratados notó su sutil movimiento y la miró fijamente con una profunda y genuina curiosidad. Ella se dio cuenta inmediatamente de su error y escondió sus manos temblorosas bajo el delantal blanco, alejándose muy rápidamente. La gran noche avanzaba implacable, y con ella, la pesada tensión que colgaba del ambiente como una oscura nube gris. La familia Garza celebraba su falso éxito empresarial sin saber que los cimientos de su inmenso imperio estaban por colapsar. En la enorme cocina, el chef principal gritaba órdenes a todo pulmón, exigiendo que la limpieza fuera absolutamente impecable e inmediata. Guadalupe corría desesperadamente de un lado a otro, cargando pesados botes de basura, sintiendo que su espalda estaba por partirse. El contraste entre los dos mundos separados por unas simples puertas abatibles era verdaderamente cruel, sumamente doloroso y completamente injusto.
De un lado imperaba el despilfarro obsceno, y del otro el sudor honrado y el inmenso sacrificio silencioso del trabajador. Mauricio entró abruptamente a la cocina buscando más hielo para su costoso whisky importado y tropezó torpemente con una cubeta. Sin pensarlo dos veces, pateó el cubo de agua sucia directamente hacia Guadalupe, empapando sus zapatos desgastados y su uniforme. El joven la insultó de manera sumamente agresiva, llamándola inútil frente a todo el asustado personal de servicio que observaba. Guadalupe cerró los ojos fuertemente, contando mentalmente hasta 10 para poder contener la intensa furia justiciera que quemaba sus entrañas. Se arrodilló lentamente sobre el duro piso mojado para secar el terrible desastre con unos simples trapos viejos y desgastados. Mientras tanto, Mauricio se alejaba riendo a carcajadas, disfrutando plenamente de la humillación pública que tanto alimentaba su frágil ego. Pero existe un enorme y poderoso secreto detrás de la asombrosa resistencia emocional de nuestra valiente y muy digna protagonista. Esa misma noche, después de que el último invitado abandonó la gran mansión, Guadalupe caminó sola hacia el inmenso jardín. Se paró firmemente frente a un frondoso roble centenario que don Ernesto había plantado con sus propias manos muchas décadas atrás. Tocó la áspera corteza del viejo y sabio árbol, respirando profundamente para encontrar la inmensa paz que tanto necesitaba su alma. En ese preciso momento de inmensa soledad bajo la luna, Guadalupe dejó de ser la empleada sumisa de hombros encorvados. Su postura se irguió imponente, demostrando una seguridad absoluta que preparaba el terreno para la gran revelación que estaba por suceder. La mañana siguiente a la gran gala, el sol de la capital iluminó los tristes restos del obsceno y enorme despilfarro. Guadalupe ya estaba completamente de pie, recogiendo pacientemente el monumental desastre que los arrogantes invitados habían dejado esparcido. El inmenso salón principal parecía un campo de batalla lleno de finas copas rotas y oscuras manchas sobre las costosas alfombras. Ella respiró muy profundamente, recordando firmemente que su enorme sacrificio tenía un propósito superior que nadie lograba comprender jamás. Doña Carmen despertó pasado el mediodía con un humor verdaderamente insoportable, exigiendo a gritos que le llevaran su desayuno inmediatamente. Su intenso dolor de cabeza la hacía ser aún más cruel, buscando desesperadamente cualquier mínima excusa para desatar su furia. ¿Te quedarías después de tanta humillación gratuita cuando tu débil cuerpo apenas puede sostenerse por el enorme cansancio acumulado de tantas madrugadas? Guadalupe preparó la pesada charola de plata con una precisión absoluta y una dedicación verdaderamente asombrosa e impecable. Se aseguró meticulosamente de que el fino café estuviera exactamente a la temperatura exigida por la caprichosa y muy déspota matriarca. Sabía que cualquier mínimo error sería castigado con severos descuentos arbitrarios en su ya miserable y muy humilde salario quincenal. Cuando entró a la enorme y lujosa recámara, la señora le arrojó una almohada de seda directo al rostro sin ninguna provocación. Le gritó enfurecida que sus torpes pasos hacían demasiado ruido y que su sola presencia le revolvía fuertemente el estómago. Guadalupe recogió la fina almohada del suelo con una paciencia infinita, manteniendo siempre la mirada baja para ocultar su verdadera e inquebrantable fortaleza. No permitió que ninguna lágrima traicionera asomara por sus tristes y cansados ojos ante tanta maldad humana desmedida. Sabía perfectamente en lo más profundo de su corazón noble que su gran victoria final estaba cada vez más cerca de materializarse. Los graves problemas financieros de la arrogante familia Garza comenzaron a salir a la luz pública durante esa misma tensa semana. Mauricio caminaba furioso por los largos pasillos de la mansión, gritándole por teléfono a sus supuestos socios comerciales que lo estaban abandonando. El joven heredero había invertido millones de pesos en negocios completamente fraudulentos y absurdos por su evidente e innegable falta de talento. Creía torpemente que poseía la misma y brillante inteligencia financiera que siempre caracterizó a su difunto y muy respetado padre empresario. Ahora, las millonarias deudas
asfixiaban el imperio familiar regiomontano, y los bancos amenazaban seriamente con embargar varias de sus valiosas y lujosas propiedades. La inmensa presión económica transformó la ya pesada atmósfera de la enorme mansión en un verdadero infierno para todos los asustados empleados. Los despidos injustificados comenzaron a ocurrir casi a diario, dejando a muchas familias humildes sin su único y vital sustento económico de supervivencia. Lo que ocurrió minutos después, nadie pudo imaginarlo en medio de tanta incertidumbre, absoluto terror laboral y angustia financiera verdaderamente insoportable e inhumana. Guadalupe se encontraba limpiando cuidadosamente el enorme y lujoso despacho de Mauricio cuando el contador principal de la gran empresa entró apresurado. El hombre de traje dejó torpemente sobre el fino escritorio una pesada carpeta llena de importantes balances generales que mostraban la terrible realidad. Mauricio no estaba presente en la gran habitación, así que el contador salió corriendo rápidamente al baño, dejando los papeles completamente expuestos. Guadalupe no pudo resistir su inmensa curiosidad intelectual y se acercó sigilosamente para analizar rápidamente las complejas y muy desordenadas hojas de cálculo. Sus ojos expertos escanearon las cifras millonarias en cuestión de escasos segundos, detectando inmediatamente un error garrafal en las sumatorias y proyecciones. Con un pequeño lápiz que sacó rápidamente de su gastado delantal, hizo una pequeñísima e invisible anotación en el margen inferior de la hoja. Corrigió magistralmente la compleja fórmula financiera que estaba provocando un desbalance ficticio, salvando a la empresa de una auditoría fiscal inminente y destructiva. Cuando el asustado contador regresó apresuradamente, ella ya estaba trapeando el rincón más alejado de la enorme oficina, como si absolutamente nada hubiera pasado. El hombre revisó los papeles, notó la sutil y brillante corrección a lápiz y se quedó completamente paralizado por la asombrosa y perfecta exactitud. Miró a Guadalupe con inmensa sospecha, pero rápidamente descartó la absurda e ilógica idea de que una simple sirvienta pudiera entender de finanzas. Borró la marca de lápiz y reescribió el número con tinta, llevándose todo el inmenso mérito del brillante descubrimiento ante los socios. Guadalupe sonrió muy discretamente para sus adentros, disfrutando en completo silencio de esa pequeña pero inmensamente significativa victoria intelectual sobre los supuestos expertos. Esas pequeñas pistas seguían acumulándose peligrosamente, amenazando con destruir por completo la falsa fachada de ignorancia que había construido durante 5 largos años. Si esta historia ya tocó tu corazón, regálanos un me gusta. Así YouTube llevará esta historia a muchas más personas que necesitan recuperar la esperanza y recordar que la verdadera justicia siempre llega a tiempo. La salud de la frágil madrecita de Guadalupe en Monterrey sufrió una fuerte y muy peligrosa recaída que requería medicamentos aún más costosos. La inmensa desesperación se apoderó de su noble corazón, empujándola a trabajar incontables horas extras sin recibir absolutamente ni un solo peso adicional. Se ofrecía voluntariamente para lavar los automóviles de lujo de la familia bajo el ardiente e inclemente sol del intenso mediodía capitalino. Todo con la inocente y vana esperanza de que doña Carmen se apiadara de su dolor y le otorgara un pequeño bono extra de caridad. Pero la inmensa crueldad de la poderosa matriarca parecía alimentarse directamente del sufrimiento visible y palpable de quienes consideraba enormemente inferiores a ella. En lugar de recompensar su inmenso y agotador esfuerzo, la castigaba cruelmente, inventando supuestas manchas invisibles en la impecable carrocería de los vehículos. ¿Qué habrías hecho tú al sentir que tus manos sangran por el enorme esfuerzo inútil, mientras tu amada familia lucha por sobrevivir a la distancia? El dolor físico de Guadalupe era absolutamente insoportable, pero el dolor emocional de sentirse tan injustamente impotente y humillada era 1000 veces peor. A pesar de todo el maltrato constante, nunca permitió que el oscuro y venenoso odio echara raíces profundas en su alma noble y pura. Encontraba un refugio seguro y sumamente reconfortante en sus oraciones silenciosas durante las frías madrugadas,
pidiéndole a Dios fuerza para no rendirse jamás. Una tarde nublada, la familia Garza recibió la sorpresiva y muy tensa visita de los verdaderos y poderosos socios mayoritarios de su empresa constructora. Eran empresarios regiomontanos rudos y muy directos que venían a exigir explicaciones claras y urgentes sobre la terrible y sospechosa fuga de capitales. La pesada reunión se llevó a cabo en la biblioteca principal, a puerta cerrada, y en medio de gritos verdaderamente ensordecedores y amenazas legales. Doña Carmen paseaba nerviosamente por los amplios pasillos, retorciéndose las manos cubiertas de joyas carísimas, mientras maldecía la notoria e innegable incompetencia de su propio hijo. Le ordenó agresivamente a Guadalupe que preparara enormes bandejas con finos licores y botanas costosas para intentar calmar los ánimos de los furiosos inversionistas. Ella obedeció en absoluto silencio, armando unas charolas espectaculares que demostraban un refinamiento y buen gusto dignos de la más alta y exigente realeza europea. Cuando entró tímidamente a la densa y acalorada biblioteca, los poderosos hombres estaban a punto de llegar a los fuertes golpes por un evidente malentendido legal. Mauricio sudaba frío, completamente incapaz de explicar de manera coherente una cláusula muy específica y compleja del contrato original redactado por su difunto padre. Lo que ocurrió minutos después, nadie pudo imaginarlo, pues el destino implacable estaba a punto de intervenir de una manera verdaderamente magistral y sorprendente. Guadalupe sirvió los finos licores con extrema delicadeza, colocándose estratégicamente muy cerca del enorme escritorio de caoba, donde descansaba el problemático e incomprensible contrato. Mientras fingía limpiar unas supuestas gotas de agua derramadas sobre la madera, movió sutilmente el dedo índice sobre un párrafo muy específico del grueso documento. Uno de los socios más veteranos, que había sido gran amigo del difunto don Ernesto, siguió instintivamente el disimulado y rápido movimiento de la empleada. El experimentado hombre leyó exactamente la línea que ella había señalado, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al comprender la genial y perfecta solución legal. Esa pequeña e insignificante cláusula oculta salvaba la inversión millonaria de todos y dejaba a Mauricio completamente expuesto ante todos como un completo ignorante. El socio resolvió el gran conflicto en ese preciso instante, mirando a Guadalupe con una mezcla de profunda intriga, inmenso asombro y total desconcierto. Ella rápidamente bajó la vista de manera sumisa, tomó su charola plateada vacía y salió de la biblioteca caminando apresuradamente hacia la seguridad de la cocina. Te quedarías después de tanta humillación constante cuando posees el conocimiento exacto y necesario para destruir a tus crueles verdugos en un solo y letal movimiento. Guadalupe sabía perfectamente que su esperado momento aún no llegaba. Debía ser inmensamente paciente y esperar a que el testamento se abriera legalmente. La terrible tensión en la enorme mansión alcanzó niveles verdaderamente insoportables a medida que se acercaba el gran e inevitable fin de semana decisivo. Doña Carmen, sintiendo que perdía rápidamente el control absoluto de su vida, intensificó sus brutales ataques psicológicos contra el eslabón aparentemente más débil. Decidió organizar un exclusivo y muy pretencioso desayuno dominical para sus hipócritas amigas del club de golf, buscando mantener desesperadamente las falsas apariencias sociales. Exigió que Guadalupe usara un uniforme ridículamente anticuado y profundamente degradante, con el único y malvado propósito de burlarse cruelmente de su humilde aspecto físico. La obligó a servir los alimentos a las invitadas de rodillas, argumentando falsamente que era una antigua e interesante tradición europea de las grandes cortes. Las superficiales mujeres reían a fuertes carcajadas, aplaudiendo la nefasta y humillante creatividad de la anfitriona, mientras disfrutaban cínicamente de sus muy costosos platillos. Guadalupe cumplió la absurda y sumamente denigrante orden sin derramar una sola lágrima visible, demostrando una majestuosa dignidad que contrastaba fuertemente con su postura física. Su silencio absoluto y su mirada increíblemente serena lograron incomodar profundamente a varias de las presentes,
haciéndolas sentir la inmensa miseria de sus propias almas. Fue precisamente durante ese espantoso y profundamente humillante desayuno, cuando ocurrió el terrible incidente que marcaría el principio del fin para los orgullosos Garza. Doña Carmen bajó furiosa por las amplias escaleras de mármol, gritando histéricamente que le habían robado su joya más preciada y sumamente costosa de su recámara. Se trataba de un enorme y vistoso collar de esmeraldas y diamantes puros que supuestamente había dejado sobre su fino tocador la noche anterior. Inmediatamente, y sin tener absolutamente ninguna prueba real o fundamento lógico, señaló con su dedo acusador a Guadalupe frente a todas las asombradas invitadas. Le gritó a todo pulmón que era una maldita ratera, una vulgar muerta de hambre que había aprovechado la limpieza matutina para robarle descaradamente. La acusó de ser una criminal sin escrúpulos que seguramente ya había vendido la inestimable joya en el mercado negro de la inmensa ciudad. ¿Qué habrías hecho tú ante una acusación tan grave, falsa y humillante, frente a las personas más influyentes y destructivas de toda la alta sociedad? Guadalupe se puso lentamente de pie, sacudió el polvo de sus rodillas lastimadas y miró fijamente a los ojos de su histérica y descontrolada patrona. Por primera vez en 5 largos y dolorosos años de sufrimiento, no agachó la cabeza, ni desvió la mirada ante los crueles e injustos gritos. Su postura era tan recta, imponente y firme, que parecía una verdadera reina intocable, vestida injustamente con harapos destinados únicamente a la humilde servidumbre. Doña Carmen se sintió amenazada por esa inexplicable y poderosa fuerza interior, así que exigió histéricamente que llamaran a la policía inmediatamente, sin dudarlo. Quería ver a esa insignificante y humilde mujer pudriéndose en una oscura cárcel, destruyendo para siempre su pobre vida y su intachable reputación personal. Mauricio, que acababa de despertar con una terrible resaca, bajó corriendo por las escaleras y se sumó al grotesco y cruel linchamiento público sin pensarlo. Ordenó a los fuertes guardias de seguridad de la mansión que vaciaran todas las pertenencias de Guadalupe en medio del inmenso y lujoso salón principal. Lo que ocurrió minutos después nadie pudo imaginarlo, convirtiendo aquel elegante y exclusivo desayuno en el escenario de la peor bajeza humana jamás vista. Tiraron las humildes y pequeñas bolsas de plástico de la empleada al piso, esparciendo su gastada ropa, y los tristes frascos vacíos de las medicinas. No encontraron ninguna joya escondida, absolutamente nada de valor económico o material, solo cartas viejas de su amada madre y fotografías gastadas por el tiempo. A pesar de la contundente y evidente falta de pruebas en su contra, la familia continuó insultándola implacablemente, negándose rotundamente a aceptar su propio y gigantesco error. La acusaron irracionalmente de haber escondido el valioso e inestimable collar en algún recóndito lugar secreto del inmenso jardín y exigieron que confesara su imperdonable crimen. La humillación pública fue extremadamente fuerte, intensa y dolorosa. Las elegantes invitadas la miraban con asco y absoluto desprecio, murmurando palabras verdaderamente hirientes y sumamente crueles. Todos los presentes en aquella lujosa habitación creyeron ciegamente que finalmente habían logrado destruir su noble espíritu y quebrar para siempre su enorme e inquebrantable voluntad. Pensaron firmemente que la verían suplicar por piedad, llorar amargamente y arrastrarse por el frío piso pidiendo perdón por un grave delito que jamás había cometido. Pero Guadalupe permaneció de pie en absoluto y majestuoso silencio, observando la inmensa bajeza moral de quienes nadaban en dinero, pero carecían de alma humana. Recogió sus escasas y humildes pertenencias del piso con una lentitud calculada, doblando cada prenda vieja con inmenso respeto y un amor verdaderamente infinito. En ese preciso y oscuro momento de inmensa tensión, comprendió firmemente que su largo e interminable ciclo de sufrimiento en aquella casa maldita había terminado. Ya no tenía absolutamente ningún sentido lógico seguir soportando tanta maldad injustificada. El destino estaba a punto de cumplir su poderosa y divina promesa de justicia. Tomó su modesta bolsa de plástico firmemente con ambas manos
y caminó con pasos seguros hacia la inmensa puerta principal de roble tallado y finos cristales. Doña Carmen le gritó totalmente enfurecida que no podía irse, que llamaría a las autoridades judiciales para que la arrestaran de inmediato por su supuesto robo. Guadalupe se detuvo por un brevísimo segundo, giró ligeramente su hermoso rostro cansado y le regaló una gran sonrisa llena de compasión y profunda lástima. Esa misteriosa e inexplicable sonrisa descolocó por completo a la agresiva e inestable matriarca, dejándola completamente muda y fuertemente paralizada en medio del gran salón. ¿Te quedarías después de tanta humillación gratuita a esperar a que la policía te lleve injustamente por un grave crimen que definitivamente no cometiste? Nuestra valiente protagonista sabía que no tenía absolutamente nada que temer, porque su conciencia estaba completamente limpia y su verdadera y oculta identidad la protegería siempre. Estaba a punto de cruzar el majestuoso y enorme umbral para marcharse definitivamente, abandonando 5 largos años de inmensos e incalculables sacrificios personales y dolores ocultos. Justo cuando su mano lastimada y temblorosa tocó la fría y pesada manija de bronce para abrir la enorme puerta principal, el gran destino intervino magistralmente. El agudo y fuerte sonido del timbre resonó por toda la gigantesca e imponente mansión, interrumpiendo abruptamente los agudos gritos histéricos de la enfurecida e irracional matriarca. Todos, en el lujoso e inmenso salón, guardaron de inmediato un profundo silencio sepulcral, sorprendidos por la inesperada e inusual visita en medio de tan inmenso caos. Un silencio verdaderamente denso, pesado e insoportable, se apoderó del tenso ambiente mientras el mayordomo principal se apresuraba a abrir rápidamente la enorme puerta doble. Las curiosas miradas de todos los millonarios presentes se clavaron expectantes en la gran entrada, ignorando por completo que el verdadero e inminente fin de su reinado llegaba. La perfecta justicia divina siempre tiene maneras sumamente misteriosas, poderosas e impactantes de manifestarse en la tierra, operando con una precisión milimétrica e inmensamente perfecta. El viejo reloj marcaba exactamente el mediodía, el momento preciso y exacto que don Ernesto había estipulado años atrás para revelar su más grande secreto. Guadalupe dio un pequeño e imperceptible paso hacia atrás, apretando fuertemente su humilde y desgastada bolsa de pertenencias contra su pecho noble y muy lastimado. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esa puerta gruesa de madera y qué significaba su imponente llegada para el oscuro y triste futuro de la familia. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra dignidad en los comentarios. Quiero saber quiénes permanecen hasta este momento acompañando a nuestra valiente protagonista antes de la gran revelación final que cambiará todo. El mayordomo abrió la enorme puerta de caoba temblando ligeramente, permitiendo la entrada de un hombre mayor vestido con un impecable traje sastre gris oscuro y portando un pesado maletín de cuero genuino negro. Era el licenciado Arturo Buenrostro, el notario público más prestigioso e incorruptible de toda la Ciudad de México y el mejor amigo y confidente personal del difunto don Ernesto Garza durante muchísimas décadas pasadas. Doña Carmen cambió su expresión de furia instantáneamente, forzando una sonrisa hipócrita para recibir al importante abogado, pensando equivocadamente que traía excelentes noticias sobre las finanzas para salvar a su adinerada familia de la ruina. Mauricio se acercó rápidamente, frotándose las manos con inmensa avaricia, exigiéndole al respetable licenciado que procediera inmediatamente a entregarles los documentos legales que finalmente los liberarían de sus terribles y asfixiantes deudas bancarias millonarias. Lo que ocurrió minutos después, nadie pudo imaginarlo, porque el abogado los ignoró por completo con una mirada gélida y caminó directamente hacia donde se encontraba Guadalupe, quien seguía sosteniendo su humilde bolsa plástica. El licenciado Buenrostro se detuvo frente a la sencilla empleada. Se quitó el sombrero con un profundo y genuino respeto y le hizo una leve reverencia que dejó a todos los millonarios completamente paralizados. Las elegantes amigas del club de golf
se miraban entre sí totalmente desconcertadas, sin lograr comprender por qué el abogado más temido y respetado del país trataba a una simple empleada con tanta e inmensa veneración. Doña Carmen estalló en histeria nuevamente, gritándole al notario que se alejara de esa delincuente porque acababa de robarle su joya más preciada y la policía capitalina estaba en camino para meterla en la cárcel. El abogado la silenció levantando una sola mano con autoridad implacable. Sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa principal frente a las asombradas y curiosas miradas. Adentro brillaba el valioso collar de esmeraldas que supuestamente Guadalupe había robado. El notario explicó fríamente que Mauricio lo había empeñado en secreto la noche anterior para pagar sus inmensas y vergonzosas deudas de juego. La matriarca sintió que el mundo entero daba vueltas, mirando a su propio hijo con inmenso asco y profunda decepción, dándose cuenta de que había humillado y culpado injustamente a una mujer completamente inocente. ¿Te quedarías después de tanta humillación a escuchar las disculpas vacías de quienes intentaron destruirte sin ninguna piedad por un crimen que jamás cruzó por tu noble y puramente llena de honestidad absoluta? Pero el verdadero golpe maestro del destino apenas comenzaba a revelarse ante los ojos desorbitados de la arrogante familia, que ahora temblaba de miedo ante la inminente e inevitable lectura de aquel documento legal. El licenciado Buenrostro abrió su pesado maletín de cuero, sacó una carpeta sellada con lacre rojo y aclaró su garganta sonoramente, anunciando que procedería a leer la última e inquebrantable voluntad definitiva de don Ernesto. Con voz firme y resonante, leyó cada párrafo detalladamente, explicando cómo el difunto patriarca, sabiendo la podredumbre moral de su esposa e hijo, había decidido proteger su inmenso imperio buscando a alguien verdaderamente digno. El silencio en el inmenso salón era tan profundo que se podía escuchar la respiración agitada de doña Carmen cuando el abogado finalmente pronunció el nombre de la única y verdadera heredera universal absoluta. Guadalupe Villarreal, la humilde mujer que había limpiado sus pisos durante 5 largos años, era la nueva y única dueña legítima de la mansión, las empresas regiomontanas y cada centímetro de aquel valioso terreno. El testamento revelaba que don Ernesto conocía perfectamente el nivel educativo de Guadalupe, su brillantez financiera y su inmenso corazón noble, nombrándola su sucesora secreta para salvar el patrimonio familiar de la ruina inminente. Las piernas de doña Carmen finalmente cedieron ante el peso de la aplastante y cruda verdad, cayendo pesadamente de rodillas sobre el frío mármol mientras su arrogante mundo de fantasía se desmoronaba en 1000 pedazos. Mauricio comenzó a llorar desconsoladamente como un niño pequeño y asustado, suplicándole perdón a gritos a la misma mujer que minutos antes había humillado, insultado y pisoteado con tanta crueldad, maldad e infinita y desmedida arrogancia. Los mismos monstruos clasistas que la trataron como a un insecto invisible, ahora se arrastraban patéticamente por el suelo, implorando su infinita misericordia y rogándole desesperadamente que no los echara a la fría y dura calle. Las elegantes y superficiales invitadas del club de golf salieron huyendo rápidamente por la inmensa puerta principal, muertas de vergüenza y miedo, abandonando a su supuesta amiga en el momento más humillante de su vida. ¿Qué habrías hecho tú con el inmenso poder de destruir por completo a las personas que te hicieron llorar lágrimas de sangre y lastimaron tu dignidad durante 5 largos, dolorosos e interminables años de cruel sufrimiento? Guadalupe los miró fijamente desde lo alto, no con superioridad ni tonta arrogancia, sino con una piedad inmensa que los hizo sentir aún más miserables, pequeños y despreciables por su infinita bajeza moral y gran ignorancia. Ella no buscaba ninguna venganza absurda, porque su corazón siempre estuvo lleno de luz divina. Actuó con una majestuosa dignidad que dejó al prestigioso abogado completamente maravillado y lleno de profunda admiración por su inmensa grandeza. Con una voz suave pero sumamente firme, les dijo que los perdonaba sinceramente por todo el daño causado, pero que el odio y la maldad que habitaba en esa inmensa mansión
ya no le pertenecían jamás. Firmó los documentos necesarios para tomar el control total de las empresas regiomontanas y salvar los miles de empleos, pero decidió cederles el derecho de habitar la enorme casa para seguir su propio y nuevo camino. No quería vivir rodeada de paredes frías que solo albergaban tristes recuerdos de profundo dolor. Ella anhelaba la paz verdadera, construir un hogar cálido y cuidar de su amada madrecita con todo el dinero y amor. Salió por la puerta principal caminando con la frente muy en alto, dejando atrás a una familia completamente destrozada por su propia avaricia y salvada inmerecidamente por la inmensa gracia de una mujer humana excepcional. Meses después de aquella asombrosa revelación que sacudió a todo México, Guadalupe y su madre vivían felizmente en una hermosa casa en Coyoacán, rodeadas de flores coloridas, pajarillos cantores y muchísima paz celestial en sus almas. Una tarde cálida, mientras tomaban un delicioso café de olla con pan dulce en el hermoso jardín, su mejor amiga la miró a los ojos con profunda curiosidad y le hizo una difícil pregunta absolutamente inevitable. ¿Cómo lograste soportar tantos años de terribles humillaciones, maltratos constantes y crueles injusticias sin perder jamás la cordura ni dejarte vencer por la profunda oscuridad de la maldad de esa familia tan horrible y tan despreciable? Guadalupe sonrió con una paz infinita que iluminó por completo su hermoso rostro. Dejó su taza de barro sobre la mesa de madera tallada y miró al cielo despejado antes de responderle con inmensa y total naturalidad. Hubo noches en las que pensé rendirme, pero hablaba con Dios. Nunca me quitó las pruebas, pero siempre me dio fuerzas para seguir adelante y mantener mi corazón completamente puro y libre de todo oscuro rencor. Si historias como esta fortalecen tu corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que nos recuerdan que siempre existe esperanza, incluso cuando todo parece perdido y la oscuridad amenaza con consumir nuestra frágil y hermosa luz.